principalmente cuando se encontraban revisando una variabilidad de inhibidores de tripsina en el alimento de 1.4 unidades de inhibidor de tripsina por miligramo a justamente los 5 o 6 que tú estabas mencionando, Leandro. Vemos impactos de una reducción en la ganancia de peso de 130 gramos por día e inclusive podemos encontrarnos con una diferencia en peso final de 5 kilos en la recría. Un impacto negativo de 150 gramos por día en la fase de engorda, hasta inclusive 8 puntos de impacto en conversión, ¿no? Bienvenidos a un episodio más de CerdoCast. Hoy vamos a hablar de factores antinutricionales de la soja y para eso tengo la suerte de presentarles al doctor Alejandro Córdoba. Alex, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Leandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Nuevamente un gusto estar en este espacio. No hace falta, Alex, que te haga mucha introducción porque has participado ya varias veces y ya sos una figura conocida en nuestros canales, pero me gustaría sí resaltar para los que no se acuerdan que Alex tiene un background en la parte de agricultura y después se sumergió en la parte de cerdos. Hoy lidera, junto con otros nutricionistas, el departamento de nutrición de Smithfield y vamos a aprovechar su background y su experiencia actual para hablar de este tema que tiene mucha más de investigación en la parte de agricultura que en cerdos, ¿no? Sí, Leandro, es correcto. Un poquito para dar una breve introducción para las personas que no me conocen. Soy ecuatoriano y mi pregrado lo hice en Ecuador. Posteriormente trabajé en la empresa Pronaca, la empresa más grande de nutrición animal, tanto en integración como en alimento comercial en Ecuador. Y ahí tuve esa experiencia de estar manejando diferentes especies, estar formulando para diferentes plantas de alimentos balanceados. Y posteriormente decidí estudiar más, enfocarme más en la parte de monogástricos y principalmente en aves. Y ahí fue cuando llegué a la Universidad Estatal de Carolina del Norte en el 2015 y desde ahí hasta el 2020 estuve estudiando una maestría en nutrición animal, un diplomado en ciencias de la elaboración del alimento balanceado, un doctorado en nutrición animal y a la par un doctorado en ciencias avícolas y ciencias animales. Y en enero desde el 2020 o desde enero del 2020 me encuentro trabajando en la empresa Smithfield Foods, es una de las empresas líderes en producción de carne de cerdo a nivel mundial y hace aproximadamente año y medio, 2 años, me encuentro en el rol de nutricionista senior para la región oeste de los Estados Unidos, en donde más o menos tenemos un inventario de un poquito más de 210,000 vientres y todo lo que están produciendo estas vientres, ¿no? A la par, desde el 2020 al 2022 era el nutricionista principal de la empresa Norson en México, pero como es una operación que ya no le pertenece al grupo, pues ahora mis responsabilidades están enfocadas más en los Estados Unidos, ¿no? Y por ahí algunos proyectos en los que he trabajado y justo encaja muy bien al tema que vamos a conversar hoy, Leandro, que me gustaría compartir un poquito más con la audiencia, qué es lo que hemos hecho como empresa nosotros en cuanto a identificar oportunidades con la calidad de pasta de soya. Excelente. Yo quiero resaltar, Alex, que sos de las pocas personas, creo que la única persona que tiene 2 doctorados hechos. Yo durante mi paso en Kansas, todo el pelo que me falta lo perdí ahí y vos todavía con 2 doctorados encima y todo ese pelo para los que nos están viendo por YouTube. Alex, nada, siempre un gusto tenerte por acá. Me gustaría primero poner a todos en la misma página en relación a que cada gramo de proteína que no se digiere, que no se absorbe, es obviamente un gramo menos que no se convierte en kilos de animal, pero también es un riesgo a inflamación, a diarrea, y gran parte de esto tiene que ver con
los factores antitripsinógenos o factores antinutricionales de la soja, no solamente los antitripsinógenos. Y me gustaría arrancar con vos hablando de por qué es tan importante, por qué siempre hablamos de la recría cuando hablamos de la calidad de la soja. ¿Por qué juega un papel tan importante en esta etapa? Es correcto, Leandro. Existe un mayor enfoque principalmente en la recría, ya que como es bastante conocido de que ese peso que perdemos o que no aprovechamos o que el lechón no gana a nivel de recría, va a estar afectando el peso final, ¿no? Van a ser más días que vamos a necesitar en la fase de finalización para que el cerdo llegue al peso ideal, si es que nosotros vendemos, si tenemos ese sistema de producción, pero si tenemos sistemas de producción en donde estamos limitados en espacios y tenemos que vender prácticamente a la misma edad, pueden ser kilos que podemos perderlos muy fácilmente, ¿no? Entonces, la pasta de soya tiene diferentes factores antinutricionales. Eh, Uno de los más conocidos es el fitato, ¿verdad? Y lo encontramos en diferentes fuentes vegetales, no solo en la pasta de soya, bueno, en la soya como grano, ¿no? Eh, y tenemos también ahí otros factores antinutricionales, como por ejemplo los inhibidores de tripsina, que naturalmente o naturalmente los inhibidores de tripsina, que es lo que es el mecanismo de defensa de la soya para protegerse frente a insectos, frente a larvas y frente inclusive a herbívoros. Es de esa forma como este tipo de leguminosas han evolucionado como para defenderse de, de, de estas plagas, ¿no? Incluyendo los herbívoros también, afectando directamente la digestión de la proteína. Y como nosotros conocemos, en el momento que estamos afectando digestión de proteína, no tenemos aminoácidos y por ende tenemos efectos negativos en el crecimiento de los animales. Entonces, existen dos principales inhibidores de tripsina, uno que se llama el Kunitz y el otro es Bowman-Birk, perdón. Y el inhibidor de tripsina que se encuentra con mayor abundancia en la pasta de soya es el de Kunitz. Entre estos dos diferentes inhibidores de tripsina existen ciertas diferencias, ¿sí? Tenemos diferencias primero en tamaño de molécula. El, el, el inhibidor de tripsina Kunitz, de hecho, es más largo, aproximadamente tiene un tamaño de 20 kilodaltons, comparado con el Bowman-Kirk que tiene 8 kilodaltons. ¿Sí? Entonces, y cada uno de estos inhibidores de tripsina afectan diferentes enzimas. El Kunitz afecta principalmente la tripsina y el Bowman-Birk afecta tripsina y quimiotripsina. Entonces, he ahí la importancia del por qué estudiarlos. Y ya vamos a ver un poco más adelante con ejemplos un poco más claros cómo podemos, inclusive de artículos y de publicaciones muy recientes, que podemos ver el efecto negativo tanto en la recría como en el cerdo de engorde, que quizás podemos pensar que por ser un animal más adulto, un sistema digestivo y enzimas posiblemente más maduras, quizás pueden tener mayor resistencia a los inhibidores de tripsina naturales de la soya, pero estos reportes nos indican que también pueden verse afectados, ¿no? Entonces, una cosa muy interesante, estudios de universidades muy respetadas acá en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, para entender un poquito cuál es la importancia de esta inhibición de la tripsina o este bloqueo de la tripsina y por qué es importante, ¿no? Entonces, la tripsina se encarga de romper enlaces peptídicos, principalmente en los extremos carboxilo de los aminoácidos. Y ahí encontramos ejemplos como la lisina y arginina.
¿sí? De hecho, son dos aminoácidos muy interesantes, son considerados antagónicos, de hecho, por poseer una estructura similar, ¿no? Pero bueno, en cambio, la quimiotripsina corta cerca de aminoácidos considerados aromáticos, como la fenilalanina, el triptófano y la tirosina, ¿no? Ambos son serina proteasas y ambas son secretadas por el páncreas. Entonces, cuando ocurre este bloqueo o esta inhibición de la tripsina, inclusive podemos ver de forma anatómica una hipertrofia del páncreas, ¿sí? Entonces, este sistema normalmente el proceso de digestión, ¿qué es lo que haría? Eh, Tanto tripsina como quimiotripsina se encuentran en el organismo como simógenos o como se les conocía anteriormente, proenzimas. Es decir, se encuentran inactivas, ¿sí? Y por ahí se encuentran en el momento de que empieza el consumo del alimento, ¿sí? A nivel de que el cuerpo ya está recibiendo alimento, existen una enzima, una enteropeptidasa que se encuentra a nivel del lumen intestinal, a nivel del enterocito, que envía esa señal que activa principalmente o le vuelve activa a la tripsina. Y una vez que se activa la tripsina, genera una reacción de autocatálisis que se le conoce. Es decir, la tripsina una vez activa empieza a estar activando más tripsina. Incluso puede estar activando otras enzimas o proenzimas o simógenos como la quimotripsinógeno, ¿sí? Entonces la tripsina se encuentra como tripsinógeno y una vez que está activada se vuelve tripsina. Y así es como empieza el proceso de digestión de proteínas, se rompen esas moléculas, macromoléculas, en péptidos y así es como el organismo después los puede asimilar y entrar a diferentes procesos fisiológicos, ¿no? Entonces, en el momento que tenemos este bloqueo de la tripsina, no se digiere la proteína, no tenemos ese rompimiento en moléculas más simples. Entonces, estamos complicando todo ese sistema de digestión y nos va a estar impactando directamente en el performance de los animales, ganancia diaria de peso, consumo de alimento en algunos casos, de hecho, pero lo que más impacta es ganancia de peso, ¿no? Y conversión alimenticia, obviamente. Eh, Eso es lo que puedo comentarte, Leandro, en este momento. No solamente es importante a nivel de proceso fisiológico de digestión, también afecta a los órganos y el inhibidor de tripsina, de hecho, inserta su aminoácido lisina en el sitio activo de la lisina en donde forma un complejo estable. Es por eso que es muchas de las veces un poquito difícil el poderlo desnaturalizar este complejo, ¿sí? Y en algunos casos ya se vuelve un complejo que es irreversible. Eh, las formas en las que podemos romper este tipo de complejo cuando ya el inhibidor se encuentra atado a la tripsina. Eh, Existen medios térmicos, que es por temperaturas, como nosotros conocemos, las enzimas son proteínas y las proteínas son termosensibles, entonces llegan a cierta temperatura, las proteínas se van a desnaturalizar. Entonces son sensibles a temperatura y otra forma de romper este tipo de complejo que está impactando negativamente al animal es por medio de otras enzimas. Y ahí más adelante conversaremos un poco sobre este tipo de estrategias del uso de enzimas exógenas, es decir, que no son producidas dentro de los organismos y cómo poderlas utilizar, ¿no? De hecho, internamente, endógicamente, los organismos y nosotros tenemos inhibidores de tripsinas propios, ¿sí?
¿Por qué? ¿Por qué necesitamos esos inhibidores de tripsina? Para evitar que para evitar la autodigestión. Es por eso que tanto la tripsina como la quimiotripsina se encuentran eh, como compuestos inactivos, como simógenos, ¿sí? Porque si estarían activos, existiría una autodigestión. Alex, y más allá de la pérdida que se genera por, claro, nutriente que no se absorbe, impacta directamente tanto en la ganancia de peso diaria como en la eficiencia alimenticia. ¿Qué es lo que pasa a nivel entérico cuando esos nutrientes no digeridos, particularmente la proteína, llega al intestino grueso? Ahí es donde se presentan o se pueden presentar cuadros de inflamación, de diarrea, ¿no? Sí, Leandro, de hecho es importante, como tú mencionas, la parte de la inflamación a nivel intestinal. Como conocemos, esa inflamación de cierta forma es costoso a nivel energético y a nivel de requerimientos nutricionales. Si estamos hablando inclusive en aves, ese tipo de inflamación va a producir más mucina, ¿sí? Y con la producción de mayor mucina estamos perdiendo más treonina, ¿sí? Entonces, se vuelve un problema no solamente a nivel de digestivo, sino a nivel de requerimientos también. Y esa homeostasis de energía que debe existir en los organismos, ¿no? Entonces, se vuelve costoso si lo vemos desde un punto de vista nutricional también, esa inflamación. E inclusive, el otro día estaba revisando un artículo muy interesante, que cuando realizamos cuando realizamos retos, inclusive con esta Escherichia coli, E. coli F18, ese es el modelo normalmente que se utiliza para retar a los animales, a los cerdos, frente a retos de coli. Inclusive cuando tenemos ese tipo de retos a nivel de campo, los inhibidores de tripsina empeoran esos resultados negativos de los cerdos y podemos encontrar mayor eh, alimento poco digerido, y aparte toda esa proteína y esos nutrientes que no han sido digeridos correctamente terminan siendo aprovechados por microorganismos oportunistas, ¿no? Y ahí podemos complicar eh, todo el tema ahí viene ahí podemos tener problemas a nivel principalmente, aparte de inflamatorios, gastrointestinales y bacterianos. Exacto, exacto. Y por eso es tan crítica la etapa de postdestete, porque si ponemos a pensar, todavía son cerdos inmaduros, está cayendo la inmunidad materna, ellos todavía no construyen una inmunidad activa, y sumale que estos nutrientes no digeridos son agarrados por bacterias oportunistas que generan branching aminoácidos, creo que es ácidos grasos de cadena ramificada, que son inflamatorios, aumenta la permeabilidad y da lugar, abre la puerta a ciertos patógenos. Entonces, me súper interesa llegar a la parte de sitio 3, de cómo impacta ahí, porque uno a veces se olvida y se piensa que los animales grandes no pasan factura, pero seguramente me vas a decir que sí y me vas a explicar el por qué. Pero acá en la etapa de nursery o de recría, quizás hay un riesgo todavía mayor de diarrea, de incluso de mortalidad por ingreso de patógenos, y ahí esos factores antinutricionales que mencionás o inhibidores de tripsina generan un impacto significativo. Lo que me interesa, Alex, es que también nos cuentes dónde estamos parados en términos de cuáles son las chances de estar trabajando con harina de soja que no esté correctamente desactivada y cuáles son valores críticos para pensar, ok, acá puedo ya tener un problema. Sí, sí, Leandro, pues ahí históricamente, como creo que históricamente nos hemos enfocado en revisar diferentes parámetros para definir la calidad de soya, ¿no? Solubilidad en KOH, actividad uriásica, que nos pueden apoyar un poco más en cuanto a dónde nos encontramos en cuanto a procesamiento de la pasta de soya.
ver si tenemos un bajo procesamiento o sobre procesamiento, lo cual también puede estar impactando muy posiblemente el contenido de lisina reactiva, ¿sí? Entonces, es un balance principalmente, ¿no? Y ahora con todas, con la variabilidad propia que existe en las plantas donde se rompe la soya en grano para obtener obtener esa grasa y después que vaya a industrias como el consumo humano o como biodiesel y después nos quedamos con la pasta de soya. Eh, Inclusive esa variedad entre procesos, ¿sí? Va a tener diferente efecto en el contenido de inhibidores de tripsina, inclusive de proteína cruda en esta pasta de soya, ¿sí? Inclusive conocemos ahora que parte de esos coproductos que pasan, que son parte de ese proceso de la extracción de la grasa del poroto de soya, inclusive a veces son regresados a la pasta de soya, ¿no? Y ahí es cuando vemos dos diferentes temas. Vemos pastas de soya que difieren en contenido de grasa y eso es un poco más relacionado con el tipo de extracción, si ha sido una extracción mecánica o extracción aparte por hexano, ¿sí? Por extracción por solvente, normalmente el hexano. Y ahora vemos inclusive, podemos diferenciar pastas de soya en base a su contenido de fibra cruda. Ahí es cuando vemos cuando estos coproductos que se producen durante este proceso de extracción del aceite han sido regresados a la pasta de soya, ¿no? Y ahí vemos comportamientos muy interesantes principalmente en energía bruta y en proteína cruda. Entonces, para comentarte, Leandro, hemos visto variabilidades dependiendo de las regiones donde nos encontremos, dependiendo inclusive en qué parte de bueno, acá principalmente utilizamos eh, pasta de soya de Estados Unidos, ¿sí? Pero como tú y yo bien conocemos y la audiencia conoce, mucho de esa pasta de soya también va para exportación. Entonces, muchos de los retos que nosotros tenemos acá como nutricionistas en Estados Unidos directamente lo tienen también en Latinoamérica porque utilizan la misma fuente, ¿no? Los mismos ingredientes inclusive para aquellos países que importan también maíz estadounidense. Entonces, ¿dónde nos encontramos en cuanto a la industria? Siento que nos encontramos en un mejor momento porque existe, uno, más información, segundo, hemos podido identificar las diferencias entre metodologías, ¿sí? Hay dos diferentes metodologías, una propuesta por la metodología oficial, que es propuesta por la Sociedad Americana de Químicos de Grasas, sería la traducción, y también existe un método alternativo de la ISO, ¿sí? Entonces, existen diferentes reactivos, diferentes tiempos de temperatura, de exposición a las muestras, pero ahí normalmente donde nosotros vamos a encontrar valores expresados generalmente en dos tipos de unidades, ¿sí? En unidades como unidades de inhibidores de tripsina por miligramo, y también actividad de inhibidores de tripsina por miligramo. Entonces, hay cierta conversión cuando estamos, dependiendo con cuál estemos trabajando. Si estamos utilizando, por ejemplo, actividad de inhibidor de tripsina, si queremos pasarnos a unidades de inhibidor de tripsina, tendríamos que multiplicar por 1.5. Y si queremos hacerlo de la otra forma, tenemos que dividirlo por 1.5. ¿Sí? Entonces, esas son una forma un poquito rápida de explicarlo. Es un poquito más complicado porque existen diferentes metodologías dependiendo del laboratorio. Pero yo siento que ahora tenemos una mejor idea de dónde nos encontramos. Conocemos que en general, ¿sí?
de hecho, uno de los reportes de una empresa comercial aquí en Estados Unidos, creo que tiene unas muestras, cerca de 2000 muestras, realizando el método oficial de análisis de inhibidores de tripsina, en donde han encontrado que el promedio general que se encuentra por alrededor de los 4.5 miligramos por gramo de actividad de inhibidor de tripsina, ¿no? Entonces, es interesante ver dónde nos encontramos como promedio en cuanto a pasta de soya de diferentes regiones. Inclusive un reporte de otra empresa también que la revisé, de que ellos realizaron una encuesta de muestras del anterior año, proporcionaron su reporte y ellos se encuentran, inclusive ellos comentaron que el valor máximo que ellos habían encontrado era arriba de los 5 miligramos por gramo de actividad de inhibidor de tripsina. Entonces, ahí es donde nos encontramos a nivel como para dar una idea de dónde nos encontramos como industria en cuanto al contenido de inhibidor de tripsina. Y lo otro que hay que pensar, Leandro, es que hay diferentes líneas genéticas también en la soya, ¿sí? Y este contenido de tripsina va a depender de la genética de esa soya, de las prácticas agronómicas que se estén realizando con esa soya. eh, También, ¿no? Hay que considerarlo. E inclusive, eh, yo quizás el otro día estaba pensando, no sé si estaré correcto, pero de cierta forma, no sé si eso sea parte del proceso de selección para las nuevas líneas genéticas del poroto de soya, porque mi lógica es, si yo lo que necesito es del aceite, principalmente porque el aceite es mi producto premium de mi soya, ¿no? Y después de eso va el biodiesel, también es otro producto premium. Yo lo que necesito es minimizar mis daños por plagas, lo que conversamos inicialmente. Entonces, quizás a mí me favorece si yo soy si yo cultivo soya, quizás a mí como grower, como cultivador de soya, me favorece tener esos inhibidores de tripsina ahí, ¿sí? Porque voy a tener mayor cobertura de insectos, de larvas, ¿sí? Este tipo de plagas, ¿no? Pero bueno, ahora conocemos de diferentes metodologías de determinación de inhibidores de tripsina. Existe una variabilidad interesante en cuanto a concentración de inhibidores de tripsina en pasta de soya e inclusive el origen, es decir, el de qué país, cada país va a tener diferente concentración también de estos inhibidores de tripsina. Hay algunos, por lo menos unos 3 o 4 artículos muy interesantes, dos o tres en aves y uno en dos en cerdos, de diferentes laboratorios, diferentes universidades que hacen una comparación muy interesante de pastas de soya de origen brasileño, argentino, boliviano, estadounidense, de la China y de la India también. Entonces, es muy interesante ver cómo se comportan esas concentraciones. Este episodio es patrocinado por Novus, líder en soluciones en nutrición inteligente para porcicultura. Novus ofrece Mintrex, una línea de minerales trazabiquelados con estructura molecular única que garantiza la mayor biodisponibilidad de zinc, cobre y manganeso, mejorando la salud y el desempeño de los cerdos durante todo el ciclo productivo. Además, presenta Cibenza, un aditivo enzimático con proteasa que optimiza la digestión de proteínas, promueve la salud intestinal, fortalece la respuesta inmune y protege la integridad intestinal. Para más información, visita novusint.com. Alex, me gustaría enfatizar en algo que dijiste, más allá de que los estudios que vos mencionás están hechos en Estados Unidos y que gran parte de nuestra audiencia está en Estados Unidos y en México, ya sabemos la cantidad de latinos que tenemos desparramados por ahí. Más allá de eso, no es nada nuevo que la soja tiene factores antitricinógenos y que eso impacta en la recría y trajiste cosas nuevas y un montón de fisiología y está excelente, pero
lo que quiero enfatizar es en aquello que dijiste, que incluso en un país que maneja tecnologías, que tiene eso presente, la variabilidad de unidades de inhibidores de tripsina que encontramos en la soja es altísima. Entonces, seguramente esto sea transpolable incluso a países que no importan materia prima de Estados Unidos, porque la realidad sea probablemente igual. Si hablamos de Argentina o de Brasil, ¿por qué si ocurre en Estados Unidos no va a ocurrir allá? De hecho, hay un relevamiento que se hizo, se publicó en 2004, quizás es uno de los que vos mencionaste, que encontraba muestras en todo el país a lo largo de toda una cosecha y encontraba valores de entre, creo que lo noté acá, 1,5 a 10,5, ¿sí? Entonces, y pensemos que en un estudio reciente hecho en Kansas, a partir de 6 unidades de inhibidores de tripsina, se empezaba a ver una fuerte caída de la ganancia de peso diaria en la recría. Entonces, ahí es donde estamos parados. O sea, es una realidad, a pesar de que se sabe, es una realidad de que existe, de que hay soja mal desactivada, y por eso es importante que en toda Latinoamérica digamos, che, a ver, dónde estamos parados y qué podemos hacer, sobre todo, como para cubrirnos de esa amenaza. Y ahí es donde me interesa entender qué es lo que ustedes hacen o qué tipo de tecnología, tanto para la identificación, mencionaste algunos procesos, pero no sé, se me ocurre NIRS, ¿será que es una tecnología disponible? Porque vos la cantidad de harina de soja que recibís es impresionante, pero ¿qué tipo de metodologías podemos llegar a aplicar en pequeños, lo acabas de mencionar, o medianos productores, también en grandes, y tal vez quizás también otro tipo de tecnologías que a vos te ayuden a minimizar ese riesgo? No, excelente, excelente pregunta y gracias por recordarme. ¿Existe el NIRS como una alternativa? Sí lo existe. De hecho, creo que hay por lo menos 2 o 3 empresas que ya tienen desarrollados sus modelos y sus curvas de calibración para determinar inhibidor de tripsina en pasta de soya. Em, algo muy, muy, muy interesante también, Leandro, que acabas de mencionar, antes de entrar en las estrategias, ¿sí? Em, Algo muy interesante es cómo hay que entender un poquito esto, si trabajamos con un NIR, hay que entender un poquito cómo ha sido calibrado ese NIR, ¿no? O ese modelo. Si viene con uno de los, si viene con la metodología de la Asociación Americana de Químicos en Grasa, o si viene de la otra metodología alternativa con la ISO. Entonces, es bien interesante primero entender eso y justo estaba también revisando el mismo artículo, creo, sobre Kansas State University en cuanto a la variabilidad que existe de concentración de inhibidores de tripsina. Entonces, eh, aquí te voy a compartir un poquito una experiencia de qué es lo que hemos hecho nosotros como empresa, aprovechando que recibimos un volumen muy interesante de pasta de soya, recibimos de más de 10 estados, más de 10 estados, diferentes proveedores. Como nos encontramos en todos los Estados Unidos, tenemos de eso un poquito facilidad de poder recibir esas muestras, ¿no? Ahí realizamos un estudio en conjunto con una empresa comercial que justamente se encontraba desarrollando el modelo de inhibidores de tripsina. Y ahí ellos, de hecho, realizaron para nosotros, fue un estudio muy interesante porque no solo vimos inhibidores de tripsina por el método oficial, sino también estuvimos revisando proteína cruda y aminoácidos totales. Entonces, de ahí surgieron otros proyectos en los que yo he estado también involucrado con la empresa y en mi rol. Pero ahí es donde nosotros pudimos identificar que el rango que nosotros hemos visto, por lo menos en ese año que te contaré, esto lo iniciamos como hace casi 4 años más o menos, ¿sí? El rango era desde 1,5 miligramos por gramo de actividad de inhibidor de tripsina por gramo
hasta niveles de 5 miligramos por gramo de actividad de inhibidor de tripsina. Entonces, es una variabilidad un poquito importante, ¿no? Bastante importante, de hecho. Y pues, nosotros, desde el punto de vista de nutricionista, tenemos diferentes alternativas cómo controlar esa concentración final de los inhibidores de tripsina en el producto terminado o en el balanceado, ¿no? Entonces, principalmente yo creo que la estrategia que hemos pensado, y no solamente en cerdos, sino también hablando de aves, ¿sí? Ha sido de cierta forma, y todavía se practica mucho en Latinoamérica, el tema de limitar la inclusión de pasta de soya en esa primera fase, ¿no? Estamos hablando de un fase 1 o fase 0, como lo conozcan, para alimento para lechones. Anteriormente, inclusive conversando con algunos colegas, todavía es muy general ver formulaciones. Bueno, va a depender de otros factores, ¿no? Como por ejemplo la edad del destete, qué peso tengan esos lechones, en fin. Pero de una forma general, he visto limitaciones en esa primera dieta de pasta de soya del 12 o al 15%, lo cual no está, es una estrategia correcta, no es que esté incorrecta esa estrategia, pero sin embargo, eso es algo que seguro tú y yo conocemos no es aplicable para acá en los Estados Unidos, porque uno, nos encontramos limitados con otros ingredientes que podemos estar utilizando, principalmente porque son más costosos. Y como tú sabes, eh, la industria no ha estado ahí para pagar ese tipo de inversiones en la industria del cerdo. 2020, 2021, 2022, 2023 inclusive fueron años muy golpeados a nivel de industria en la producción del cerdo. Entonces, cada dólar impacta, ¿no? Cada dólar impacta en cuanto al costo de alimentación. Entonces, una de las estrategias, limitar la inclusión de pasta de soya, ¿sí? He visto diferentes, y todavía a nivel de región como Américas, como tenemos todavía alternativas y aditivos que podemos utilizar como el óxido de zinc, eh, todavía no nos hemos visto tan obligados a realizar lo que están haciendo, por ejemplo, en Europa, a irnos a dietas con un porcentaje de proteína cruda de 17%, ¿sí? En donde netamente la inclusión de la pasta de soya se ve reducida, ¿no? No utilizan mucho justamente, y también se da por el uso de otros aminoácidos sintéticos. Sí, ya está incluyendo isoleucina, más común es ver que estén incluyendo isoleucina en esas regiones que en las regiones de las Américas. Eh, pero bueno, para, para, para continuar con la conversación, Leandro, la primera opción es limitar inclusión de pasta de soya, pensando en que una de las recomendaciones que he visto en cuanto a cuál es la concentración de inhibidor de tripsina que debo tener en mi producto final, tanto para aves como para cerdos, he visto que se repite casi el mismo número de recomendación, que es 1.25 o 1.4 miligramos por gramo de actividad de inhibidor de tripsina, ¿sí? Y, y eso va a moverse dependiendo de cuánto estemos utilizando de pasta de soya. Entonces, Leandro, el uso de productos como el metabisulfito de sodio puede estar rompiendo ciertos enlaces bisulfitos propios del inhibidor, que se encuentran en el inhibidor de tripsina, desnaturalizando, ¿sí? Sin embargo, el uso de metabisulfito de sodio no es tan común en otras regiones que no sean en los Estados Unidos porque es un producto que es controlado y regularizado, ¿sí? Así como el bicarbonato de sodio, por ejemplo, ¿sí? Eh, es, 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 utilizado como precursor para
otras industrias, por así decirlo. Entonces, y la otra alternativa, otras alternativas, existe el uso de enzimas exógenas. Y ahí es donde yo creo que existe una oportunidad muy interesante, no solo para el control de inhibidor de tripsina, pero también vamos a tener beneficios en paralelo con el control de los inhibidores de tripsina y desnaturalizar el inhibidor de tripsina. Vamos a poder tener de cierta forma liberación de aminoácidos, vamos a promover digestibilidad de proteína, ¿sí? Inclusive en esa relación y en esa cinética, ahora se habla de cinética de proteína, cinética de energía, en cuanto a formulación de dietas, y ahí existen proteínas de rápido paso y de paso más lento a nivel de absorción y digestión a nivel intestinal. Dependiendo del tipo de ingrediente, ahí es donde yo veo que el uso de estas enzimas exógenas encajan muy bien en estas estrategias que tenemos como nutricionistas, ¿no? Yo pensaría esas son las tres principales, Leandro, y eh, para complementar un poquito uno de los comentarios anteriores sobre el NIRS, eh, ahora nosotros cada año, ¿qué es lo que nos encontramos haciendo ahora que ya los modelos se encuentran prácticamente desarrollados? Nosotros hacemos nuestra propia encuesta interna para conocer dónde nos encontramos, ¿no? Cómo ha cambiado esa tendencia en la concentración del inhibidor de tripsina en pasta de soya en las diferentes regiones. Excelente, excelente. Sí, mencionaste el tema de la baja inclusión de pasta de soja, creo que es algo que se aplica a nivel global, porque más allá de los factores antinutricionales, recordemos que los cerdos de recría tienen una hipersensibilidad a la soja, ¿no? Independientemente de los factores. Así que es algo que sí, se trata de limitar, reemplazar con harina de pescado y otras fuentes que son mucho más caras, que no todas las geografías se pueden dar el lujo de incluir en gran inclusión. Después hay algunas fuentes de soja intermedias que pueden ser tratadas enzimáticamente o fermentadas. En su momento en Kansas usábamos bastante, después con la guerra y el aumento del costo del gas se vio muy, muy limitado. Y me interesa hacer doble clic en la parte enzimática, porque la tecnología existe, pero ¿qué consideraciones tenemos que tener a la hora de implementarlas y cómo podemos evaluar como técnicos el resultado, básicamente, de hacerlo? Sí, Leandro, sabes que ahí algo que también quería hacer énfasis y gracias por comentarlo. Habíamos conversado de que la temperatura puede desnaturalizar el inhibidor de tripsina, ¿sí? Algo que tenemos para tener todos los factores considerados. Hay que recordar también que dentro del proceso de la elaboración del alimento balanceado también existe un proceso térmico, si es que nos encontramos peletizando, ¿no? Obviamente. Eh, Va a depender a nivel de planta de alimentos balanceados, va a depender qué tipo de acondicionador tengo, si tengo un acondicionador de paso doble, de paso triple, inclusive que hemos visto, yo he visto, por ejemplo, en México en un par de operaciones, acondicionadores de triple paso, más de 120 segundos de retención. Eh, por esas razones, inclusive enzimas como la fitasa tiene que ser utilizada de forma líquida y post-pellet, por esa misma razón. Entonces, esas son las consideraciones adicionales que debo tomar en cuenta antes de también tomar la decisión de qué enzima o de qué enzima exógena o qué proteasa voy a utilizar. Y enzimas en general. Debo conocer mi proceso. Debo ir a la planta de alimentos que está elaborando mi alimento o mi maquilador. Debo conocer cuáles son cómo se está produciendo el alimento, cuál es la temperatura, eh, eso nos va a dar un poquito más de idea de qué tipo de producto, porque de proteasas hay diferentes proteasas en el mercado, ¿sí? Eh, y eso debemos considerar, ¿sí? ¿Qué tan agresivo puede ser ese proceso de peletizado? Quizás puede estar
desnaturalizando, destruyendo mis enzimas exógenas que estoy utilizando en el alimento, ¿no? Algo adicional a considerar ahí. Pero yo sí soy uno de esos nutricionistas que se apoya de las enzimas exógenas en diferentes fases, no solamente en fase de recría, yo las utilizo inclusive en fase de crecimiento y finalización, gestación, lactancia, dependiendo de dónde me encuentro, conociendo con qué ingredientes estoy trabajando, ¿sí? Por ejemplo, hay algunas regiones en donde mi grano base no es maíz, sino es sorgo. Entonces, ahí quizás muy importante intentar utilizar un complejo amilasa proteasa, ¿sí? Intentando entender un poquito ese complejo proteína almidón que existe a nivel de endospermo. Y también ahora lo mismo considerando las últimas, los cambios genéticos en el maíz como grano, ¿no? Y la vigorosidad del maíz. Entonces, pero bueno, entonces, eh, nuevamente considerar apoyarse con nuestros amigos de las empresas comerciales para conocer qué alternativas tenemos, qué proteasas tenemos, si existe algún problema con la temperatura que existe a nivel de acondicionador y proceso de peletización. Yo creo que eso es muy importante. Ahora, la mayoría de empresas comerciales ofrecen servicios de análisis de recuperación enzimática como para validar que la enzima se encuentra en el producto final. Eh, y ese tipo de recursos yo creo que son muy importantes de utilizarlos y a la final todos estamos en esto, ¿no? Todos creo que podemos apoyarnos y entender de mejor forma dónde están los retos. Para ¿Cuál puede ser la consecuencia o dónde están los impactos negativos, Leandro? Estaba revisando algunos artículos y es bien interesante cómo, aunque sean diferentes instituciones, universidades o resultados de empresas comerciales, bien interesante ver el impacto en la recría, que yo estaba leyendo uno de los artículos y veo un impacto de 14 puntos en conversión alimenticia y digo, oh, wow, o sea, es un impacto fuerte, ¿no? Y yo digo, bueno, muy, muy interesante. ¿Será que es replicable? Y por ahí estaba leyendo otro artículo de completamente otra entidad y muy cercano a esa 12, 14 puntos de diferencia. Ahí es cuando dije, wow, o sea, es algo que hay que considerarlo. Y principalmente cuando se encontraban revisando una variabilidad de inhibidores de tripsina en el alimento de 1.4 unidades de inhibidor de tripsina por miligramo a justamente los 5 o 6 que tú estabas mencionando, Leandro. Vemos impactos de una reducción en la ganancia de peso de 130 gramos por día e inclusive podemos encontrarnos con una diferencia en peso final de 5 kilos en la recría, lo cual es un número bastante considerable, ¿no? Bastante fuerte. Pero nuevamente, llegar a esos valores de 5 o 6 unidades de inhibidor de tripsina por miligramo en alimento final debería tener muchísima soya y aparte productos como, qué sé yo, eh, grano de soya sin ser desactivado, ¿sí? Que inclusive nosotros hemos utilizado en dietas de gestación y lactancia para utilizar de cierta forma indirecta ácidos grasos esenciales, ¿sí? Viéndole desde un punto de vista de mejoramiento de rendimiento y productividad a nivel de la camada, ¿sí? Ha sido una cosa bastante interesante, pero bueno, utilizar cualquier producto que sea de soya, ¿no? Sea soya desactivada, molida o no desactivada y molida. También he escuchado que algunas empresas la han estado utilizando en Latinoamérica. Eh, Normalmente los inhibidores de tripsina en la soya, sin ser
desactivadas se encuentran por los 50, 60. 50, 60 miligramos por gramo de actividad de inhibidor de tripsina, ¿sí? Comparado con lo que estábamos hablando, ¿no? Un promedio de 4 en pasta de soya. Entonces, importante considerar qué fuentes estamos utilizando. Y ahora bien, si pasamos a la fase de finalización, hemos visto también, bueno, hemos visto en los artículos que se han publicado recientemente un impacto negativo de 150 gramos por día en la fase de engorda, hasta inclusive 8 puntos de impacto en conversión, ¿no? 8 puntos de impacto en conversión, eso suena importante, un impacto negativo considerable para una empresa en la parte financiera inclusive. Entonces, sí, es algo que hay que considerarlo, hay que entenderlo y hay que conocer qué herramientas tenemos como nutricionistas para enfrentarnos a estos desafíos. Alex, aprovecho que mencionaste la parte de planta de alimento y acondicionamiento, un poco para hacer un spoiler de que casualmente vamos a publicar un curso avanzado en planta de alimento con un colega tuyo, con César Menéndez, que es referente, es el líder de planta de alimento de Smithfield. Pero para los que quieran también aprender un poco sobre el procesamiento y la importancia que tiene también en la parte nutricional, mi pregunta viene relacionada con cuán importante es esa comunicación entre planta de alimento y nutricionista y ese feedback o retroalimentación que puede llegar a haber. No, de manera general es prácticamente mantener esa relación es muy importante, Leandro. O sea, el nutricionista debe tener una excelente comunicación con la planta de alimento, con la granja. A nivel de planta de alimento, nosotros conocemos, existen situaciones, ¿no? Sí, existen eventos que ocurren, ¿sí? Alguna contaminación cruzada por ahí, algún tema algún problema con recepción de algún ingrediente o algún microingrediente. Son cosas que pasan en el día a día, entonces mantener esa relación es extremadamente importante. Excelente. Alex, para cerrar el episodio, ¿qué 3 recomendaciones le dejás a los tomadores de decisiones, a los nutricionistas, sobre digestión proteica en el post-destete? Oh, muchas gracias, Leandro. Pues ahí para empezar, existen herramientas ahora, existen recursos, existen empresas que ofrecen este tipo de servicios. Yo recomendaría aprovechar ese tipo de servicios con estas empresas, fortalecer esas relaciones con las empresas comerciales, ¿sí? Em, yo sé que hay veces que es un poco difícil, principalmente para empresas que no cuentan con sus propios laboratorios o que no cuentan con recursos, ¿sí? Para realizar este tipo de análisis in situ, o sea, dentro de su propia planta, de su propio laboratorio, porque uno quizás no se tienen los reactivos o el equipo para realizar el análisis. La tecnología NIRS existe como alternativa. Lo otro, primero es intentar monitorear, ¿no? Monitoreemos cuáles son, tener un poquito más de conocimiento de dónde nos encontramos en cuanto a pasta de soya en general, y no solamente con inhibidor de tripsina, también con proteína cruda, grasa, todavía la solubilidad en KOH y la actividad ureásica son buenos estándares para darnos una idea de cómo se encuentra esa pasta de soya en cuanto a calidad y de procesamiento, ¿sí? Lo otro sería intentar entender o intentar analizar por lo menos de energía bruta en esa pasta de soya. Ahí hemos encontrado cosas muy interesantes en los últimos 4 años, ¿sí? Y bueno, apoyarse de aditivos como por ejemplo las enzimas exógenas,
¿sí? Ahora hay datos, hay publicaciones que justifican el uso de estas enzimas y yo creo que hace muy buen complemento con las enzimas que prácticamente la mayoría estamos utilizando, ¿no? Fitasas, carbohidrasas, silanasas, yo creo que una proteasa, una milasa, inclusive una beta-glucanasa, yo creo que dependiendo de cómo manejemos las matrices de estas enzimas, porque las matrices no son aditivas, ¿sí? Y eso hay que entenderlo. Yo creo que podemos ser bastante estratégicos en cómo apoyarnos con con estas enzimas exógenas. E inclusive, me parece que en algunos de los casos de las publicaciones se estaba revisando ácidos orgánicos, el uso de ácidos orgánicos y cómo esto puede afectar positivo o negativamente cuando tenemos concentraciones de inhibidores de tripsina considerados altos en la dieta. Y estábamos hablando de el contenido era de 6 miligramos, ¿sí? eh, 6 unidades de inhibidores de tripsina por miligramo. Ellos han encontrado que de cierta forma existe un beneficio de estar utilizando ácidos orgánicos, aparte de también estar utilizando proteasas, inclusive del tipo o basadas en que provienen de bacillus, ¿sí? Entonces, son ensayos muy interesantes, se encuentran inclusive en el internet, se encuentran disponibles, se encuentran publicados, entonces mi recomendación sería ubicar esas referencias y pues compartir experiencias con colegas. Yo creo que esa es la mejor forma de poder aprender uno del otro y ahí es donde este tipo de espacios, Leandro, son sumamente importantes y por eso te agradezco nuevamente por otra vez tenerme en tu programa y por brindarme esta plataforma para compartir algo de las cosas que hemos hecho. Alex, más que agradecido de que participes otra vez más, es un montón de experiencia, es experiencia sólida, es teoría aplicada a la práctica. Y nada, no me queda más que agradecerte por otro episodio más que cubrimos juntos. Y mencionaste lo de la pasta de soja, la energía, y hay varias cosas nuevas. Y te tomo la palabra para hacer algo nuevamente. Y yo sé que tenés mucho más para compartir. Así que, Alex, te agradezco de nuevo y hasta el próximo episodio. Muchísimas gracias, Leandro.